La historia de hoy nos muestra la vida de una madre soltera a la que le piden matrimonio, pero su hermana sorprendentemente tira el anillo de compromiso a una piscina. ¿Será que la hermana le tiene envidia? ¿Quieres saber por qué ella hizo esto? Entonces quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Joyce eran dos hermanas con personalidades y visiones de la vida muy diferentes. Joyce era una mujer sencilla y apreciaba las cosas simples de la vida. A pesar de no tener mucho dinero, encontraba felicidad en las pequeñas cosas y valoraba las relaciones genuinas. Por otro lado, Isabela tenía una mentalidad más orientada al éxito material y creía que el dinero y los bienes materiales eran la clave para la felicidad. Gustavo, novio de Isabela, no era bien visto por su hermana Joyce, quien advertía que él no era la persona adecuada para ella. Joyce argumentaba que Gustavo solo podía proporcionarle cosas materiales, pero que él no sería capaz de hacerla realmente feliz. Gustavo era una figura bastante controvertida en esta historia, porque aunque Isabel lo amaba, Joyce tenía sus reservas sobre él. Ella veía en Gustavo a alguien arrogante y despiadado, que despreciaba a los demás y solo se preocupaba por el dinero. Joyce temía que Isabela sufriera a su lado y no encontrara la verdadera felicidad. Ella siempre le recordaba a su hermana que este hombre realmente no valía la pena, y ella no tenía que ver para decírselo delante de incluso del propio Gustavo. Ante esto, Isabela defendía a su novio y aseguraba que ella lo amaba y que él no era el hombre que Joyce pensaba. La discusión entre las hermanas continuaba y se volvía cada vez más intensa. Joyce acusaba a Gustavo de ser un arrogante y de maltratar a la gente, e incluso a los trabajadores que él tenía, mientras que él afirmaba que Joyce era solo una interesada y que le gustaba solo utilizar su dinero. Joyce sostenía que Isabela merecía ser feliz y no vivir reprimida por las presiones de Gustavo. La tensión era bastante evidente y la situación se volvía insostenible. La relación entre las hermanas se volvió cada vez más tensa a medida que discutían sobre las cualidades y acciones de Gustavo. Joyce intentaba abrir los ojos de Isabela, mostrándole cómo él la presionaba y le influenciaba negativamente. Por otro lado, Isabela defendía a su novio y creía que podía encontrar la felicidad a su lado a pesar de las diferencias de opinión. La confrontación entre las hermanas alcanzó su punto máximo cuando Gustavo se cansó de las acusaciones de Joyce y decidió echarla de su casa. Gustavo la trató de la forma más horrible posible delante de su propia hermana. Le dijo que ella era una interesada y que si no le gustaba su forma de ser, simplemente tenía que irse. Esta fue una decisión difícil para Isabela, porque significaba alejarse de su hermana. Ella quedó entre la espada y la pared, pero sin embargo, permitió que su hermana se fuera, ya que ella sentía la necesidad de seguir su propio camino y de tomar decisiones basadas en lo que ella creía. Finalmente, Joyce aceptó la decisión. Ella no quería tampoco quedarse más en esa casa y anunció que está bien, que se iría. Gustavo respaldó su elección y también decidió que no quería volver a ver a Joyce cerca de Isabela, incluso siendo su propia hermana. Ante esto, Joyce quedó muy triste y frustrada. Trató de convencer nuevamente a Isabela de que se viniera con ella, que saliera de esa prisión en la que iba a quedar. Pero Isabela se mantuvo firme en su decisión. En medio de todo, la búsqueda del anillo perdido se convirtió en una metáfora de la situación. Joyce estaba desesperada por sacar a su hermana de esa situación. Y esto representaba la oportunidad de convencer a Isabela de que se quedara con ella y que reconsiderara la relación con Gustavo. Sin embargo, el fracaso de encontrar el anillo dentro de una piscina reflejaba la imposibilidad de reconciliar las diferencias entre las hermanas. Desesperado por recuperar la alianza del anillo que se había perdido en la piscina, Gustavo llamó a su empleado para que él se encargara de esa búsqueda. Sin embargo, el empleado le dijo que era un riesgo entrar a la piscina porque estaba recién limpiada y que además iría a ser bastante difícil encontrar este anillo dentro de una piscina, ya que el anillo podía haber quedado en el ducto y que era un peligro meter las manos ahí porque esto tenía limpiadores que podrían cortar sus manos. Ante esto, Gustavo se enfureció y llamó al empleado de incompetente.
Isabela se estaba dando cuenta de toda esta situación y no podía creer la forma en cómo Gustavo estaba tratando a este empleado por algo que ni siquiera era su culpa. Ella le pedía que se calmara a Gustavo, que realmente no tenía por qué pelear con su empleado por una situación que no era su responsabilidad. Pero Gustavo le insistía y le dijo en varias ocasiones que si no era capaz de encontrar ese anillo, él se lo descontaría del sueldo. Isabela quedó supremamente sorprendida porque se pueden imaginar lo que cuesta un anillo de matrimonio. Y bajo este argumento fue que Gustavo le dijo a Isabela que el empleado tenía que buscar el anillo, porque el anillo costaba mucho dinero y él no iba a perder todo ese dinero por culpa de su hermana. Isabela no sabía qué hacer, se sentía desesperada, también sentía preocupación por el empleado, que además era conocido de Isabela, a lo que Gustavo reaccionó de una forma bastante grosera con ella. Le dijo que no se volviera a meter en sus decisiones, ni en sus empleados, que esa casa era de él y que ella no tenía por qué importarse ni meterse en esa situación. Isabela quedó sorprendida por esa actitud de Gustavo y le pidió que por favor lo respetara y que respetara también a su empleado que no tenía culpa de esta situación. Sin embargo, Gustavo siguió con la misma actitud arrogante, preocupado más por el valor del anillo que por los mismos sentimientos de Isabela en ese momento que estaba confrontando la separación con su hermana. Isabela le pidió que por favor la dejara respirar un tiempo, en el cual Gustavo solo se preocupaba por recalcarle que él la había sacado de la basura, que ella no tenía derecho a nada y que en su casa quien mandaba era él. Cansada de todo esto, Isabela decidió dejar a Gustavo. Ella le dijo que ella realmente sí lo amaba, pero que ella no podía soportar ese tipo de maltratos y ese tipo de situaciones arrogantes tanto con ella como con su familia, como con los empleados. Si así trataba a estas personas que ella tanto quería, ¿cómo la iba a seguir tratando a ella? Gustavo, en su arrogancia, nunca aceptó que él tenía responsabilidad en esto. Sin embargo, acusó a Isabela de interesada, cuando ella siempre le demostró que lo amaba genuinamente. Entonces ella decidió irse. En medio de la tensión y los reproches, esta historia dejó en evidencia las diferencias irreconciliables entre Gustavo e Isabela. Ella decidió tomar su camino e irse, tras el empleado de la piscina, que al ser despedido, ella se fue corriendo tras él. Ella le pidió perdón por toda la situación y le dijo que ella no había valorado el amor que en algún momento él le había dado. En ese momento aparece la hermana de Isabela y le entrega el anillo. Joyce le comenta que ella nunca lo tiró a la piscina realmente, que lo tiene ahí y que puede devolverlo o hacer lo que ella quiera. Y ahí, en ese momento, sale Gustavo furioso y los acusa a los tres de ladrones. Obviamente ellos le devuelven el anillo. Pero en esta situación, en esta historia, resumimos que muestra la importancia de tomar decisiones basadas en la felicidad personal y no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y mucho menos por lo que aparentan ser. Además, debemos también aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones, mostrarnos como somos y evitar dejarnos llevar por intereses materiales que al final no nos dejan nada. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios. En la historia de hoy te contaremos cómo un habitante de calle le salvó la vida a una mujer sin esperar nada a cambio e incluso después de ser acusado injustamente. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Jorge era un habitante de calle que estaba tendido en la plaza sin hacer nada, cuando de repente Isabela, una joven bonita, pero que estaba maltratada en la cara y en el cuerpo, se acercó donde él estaba, le quitó el vaso de agua que tenía y se lo echó encima. Ella comenzó a gritar desesperadamente para pedir auxilio de la policía. De inmediato la policía llegó y sin pedir más explicaciones detuvieron a Jorge. Claro, ella estaba acusándolo y él era un habitante de calle que no tenía cómo defenderse. Sin embargo, él hacía todo lo posible para que el policía lo escuchara y para que él explicara por qué lo estaba deteniendo si no tenía ninguna prueba en contra de él. En eso, el policía se acercó a Isabela,
para poder entender qué fue lo que realmente había pasado. Jorge estaba desesperado en el carro de la policía, sin saber cómo hacer porque no tenía dinero para pagar un abogado. ¿Cómo era que un hombre como él, que vivía en la calle, iba a poder salvarse de esta situación? Luego vemos a Isabela hablando con Gustavo, su esposo, el cual le estaba diciendo que así era como debía comportarse. Isabela, sorprendida por toda la situación, le dice que se siente mal porque ese hombre realmente no tenía la culpa. Quien la había golpeado había sido él, su esposo. Ahí, el policía se acerca donde Isabela para pedirle que la acompañe a la comisaría para poder hacer la denuncia oficial. Ella se pone nerviosa porque no quería oficializar esa denuncia injusta en contra de un hombre que no le había hecho nada. El policía comenzó a sospechar y Gustavo intervino diciendo que él se encargaba de cuidarla, de llevarla al médico y luego a la comisaría, pero que en ese momento ya no estaba bien para llevarla a la comisaría. El policía sospechó demasiado de Gustavo, a lo que de inmediato lo envió a la farmacia para que comprara medicamento. Eso para tener la oportunidad de poder hablar solo con Isabela y poder entender bien qué era lo que estaba pasando. Gustavo se va a la farmacia a conseguirle el medicamento a Isabela. Y de inmediato Isabela corre a los brazos del policía a contarle toda la verdad. Ella le cuenta que quien le hizo todo eso fue Gustavo, que no fue el hombre. El policía le dice que está haciendo una acusación falsa en contra de una persona inocente, que cómo es capaz de hacer eso. A lo que ella le dice que si no lo hacía, el esposo podía pegarle más fuerte y que ella necesitaba que él como policía lo ayudara. El policía le dice que tiene un plan para poder demostrar que fue Gustavo y no Jorge quien la maltrató. Y de inmediato él le dice que se va a esconder en el baúl del carro para poder grabar la declaración de Gustavo. Lo que no se dan cuenta es que Gustavo está observando todo. En eso, Jorge sale corriendo del carro de la policía porque se libera de las esposas y se va detrás del carro, pero nadie lo ve. Cuando llegan a casa, Isabela trata de sacar la confesión de la boca de Gustavo para tenerlo como prueba y así poder meterlo preso. Él, como ya se había dado cuenta que el policía estaba en el baúl, comenzó a jugar con ella, diciéndole que cómo era posible que ese hombre lo hubiese pegado, que si él hubiese estado ahí eso no hubiese pasado. Isabela, sorprendida por todo, porque no entendía por qué él decía eso, le decía que no le echara más las culpas al habitante de calle, que había sido él quien la había maltratado. Gustavo le decía que ese golpe que le habían dado la había dejado bien loca, que él no había sido quien había hecho eso. Por lo tanto, él iba a cuidarla y que él la iba a querer toda la vida, que no se preocupara que el medicamento que le compró le iba a sentar muy bien. Isabela seguía sin entender nada, cuando de repente Gustavo bajó la voz y la amenazó con que no dijera nada, porque ya él se había dado cuenta que el policía estaba en el carro. Isabela, callada, comienza a llorar. No sabía qué hacer porque era la única oportunidad que tenía para por fin librarse de Gustavo. Pero al parecer, todo había fallado. Gustavo se dirige al baúl del carro y con un bate le quita el arma al policía. Desafortunadamente el policía no tiene cómo defenderse, pero con lo que no cuentan es que Jorge, el habitante de calle, está ahí dentro de la casa y él se da cuenta de todas las actuaciones de Gustavo. Mientras tanto, Gustavo coloca a Isabela y al policía en una silla dentro de un cuarto esposados. Él comienza a amenazarlo a los dos. Él le dice que él no va a perder su libertad por culpa de ellos dos y que seguramente los dos están teniendo alguna relación. Isabela no puede creer lo que le está pasando. Ella creía que el policía le podía ayudar de alguna forma, pero ahora todo está peor. Isabela estaba desesperada, mientras que el policía le pedía que se calmara, que todo iba a salir bien. En eso, Jorge entra en uno de los cuartos de la casa y sin querer tropieza una de las camas. Gustavo sale a ver qué es lo que está pasando, porque en esa casa solamente estaban ellos tres. En eso, como Gustavo no encuentra a la persona que está dentro de casa, decide llamar a uno de sus colegas. Gustavo era un maleante y él tenía con quién tener refuerzos. Al llamarlo, él espera que su amigo llegue para poder matar a Isabela y al policía. Cuando de repente Jorge entra al cuarto donde tienen a Isabela y al policía para liberarlos de las esposas. Y Jorge decide liberar primero al policía para tener cómo defenderse los dos de Gustavo. Mientras tanto, Isabela continúa presa dentro del cuarto. Jorge y el policía entran a uno de los cuartos para esperar y sorprender a Gustavo. Gustavo se sorprende porque nuevamente están los sonidos en la casa
cuando de repente encuentra a Jorge en uno de los baños y él comienza a querer acusarlo. Pero todo era un plan de policía y Jorge para poder defenderse y poder sorprenderlo. Mientras que Gustavo está colocándole las esposas a Jorge, el policía va en busca de un bate para poder defenderse. Encuentra un bate y entra al cuarto para poder atacar a Gustavo. Lo ataca, le quita el arma de policía y puede defender a Jorge y a Isabela. De inmediato los libera para que puedan estar tranquilos. Isabela no podía creer que al fin ya estaba liberada de Gustavo. Y el policía procede a agarrar preso a Gustavo. Isabela aprovecha para pedirle disculpas a Jorge por las acusaciones que hizo en la calle y también para agradecerle por todo lo que hizo por ella. Literalmente le salvó la vida, porque lo que Gustavo tenía pensado hacer con ella era eliminarla. Jorge le dice que eso era algo que él necesitaba hacer, por ella y por el policía, que él no sería capaz de verlos sufriendo y dejarlos en eso solos. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de creer y apoyar a las personas que lo necesitan. A menudo, muchas personas que sufren violencia doméstica enfrentan dudas, juicios y estigmatización al revelar su situación. Sin embargo, es esencial brindarles un entorno seguro y empático en el que se sienten respaldadas y escuchadas. La empatía y el apoyo comunitario son fundamentales para ayudar a estas víctimas a romper el ciclo de abuso y buscar una vida más segura y libre. En resumen, la historia nos enseña que la valentía y la búsqueda de ayuda son fundamentales para enfrentar la violencia doméstica. También nos recuerda la importancia de romper el silencio, confesar la verdad y buscar recursos y apoyos para salir adelante de estas situaciones abusivas. Asimismo, resalta la importancia de la empatía y el apoyo comunitario, así como la intervención de las autoridades para proteger y respaldar a las víctimas de violencia doméstica. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias. En la historia de hoy conoceremos a una empleada que se enamora de su jefe millonario. ¿Será que este amor fue correspondido? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un tranquilo vecindario residencial se encontraba la casa de la señora Joyce, una mujer adinerada y de carácter dominante. Gustavo, su esposo, era un hombre aparentemente sumiso que vivía bajo la sombra de su esposa. Isabela, por otro lado, era una joven empleada de la casa, humilde y trabajadora. La relación entre Gustavo y Joyce no era la más saludable. Aunque llevaban años casados, no existía amor genuino entre ellos. Joyce controlaba cada aspecto de la vida de Gustavo y eso le frustraba en silencio. Por otro lado, Isabela, a pesar de ser solo una empleada, despertaba en Gustavo sentimientos que nunca antes había experimentado. Un día la situación entre Joyce y Gustavo se volvió tensa cuando Joyce notó la atención que Gustavo le daba a Isabela. Llena de celos y sospecha, acusó a Isabela de robar un collar valioso y un adorno que llevaba puesto. Isabela se sorprendió y quedó confundida por el trato de la señora. Ella trató de explicar que el collar era un regalo de su difunta madre, pero Joyce no le creyó y decidió despedirla. En medio de la discusión, Joyce le echó un vino a Isabela en la frente de Gustavo. Sin embargo, Gustavo no pudo contener su frustración y reprochó el comportamiento de Joyce. Le pidió a Isabela que no se preocupara por las acusaciones infundadas y aseguró que creía en su honestidad. Para aliviar la tensión y tratar de escapar de la opresión de Joyce, Gustavo decidió llevar a Isabela a un lugar en la casa, un pequeño jardín con un antiguo bonsái que había pertenecido a sus padres. Era un lugar lleno de recuerdos y significados para Gustavo, ya que ahí sus padres bailaban y se divertían. Al mostrarle este rincón especial a Isabela, Gustavo esperaba transmitirle una parte importante de su vida y compartir su mundo interior con ella. Isabela se sintió muy conmovida por la belleza del lugar y la historia detrás del árbol. Poco a poco comenzó a entender la situación de Gustavo y su relación con Joyce. Aunque inicialmente se resistió a los avances de Gustavo, comenzó a ver más allá de su estatus social y a valorar la conexión genuina que compartían. Gustavo decidió luchar por su felicidad y por una vida auténtica, y le propuso a Isabela ser su socia en los negocios y construir una familia juntos. Aunque Isabela se sentía insegura por su posición social y sus propias limitaciones, Gustavo le propuso que lo importante era su amor y el deseo de crecer juntos.
Aunque la decisión no era fácil, Isabela comenzó a considerar la posibilidad de tener una nueva vida, lejos de la opresión de Joyce y llena de amor y oportunidades con Gustavo. Pero la historia no termina aquí. Ambos enfrentarían desafíos y obstáculos en su camino hacia la felicidad. Sin embargo, su encuentro en aquel jardín secreto y la revelación de sus propios sentimientos marcaron el comienzo de una nueva etapa. Después de revelar sus verdaderos sentimientos y compartir ese momento especial en el jardín secreto, Gustavo e Isabel se encontraron en una encrucijada. Sabían que enfrentarían numerosos desafíos y obstáculos para alcanzar la felicidad juntos, pero también se dieron cuenta de que no podían ignorar la conexión única que habían descubierto. Decidieron tomar un camino valiente y enfrentar las consecuencias de su elección. Gustavo tomó la determinación de liberarse por fin de Joyce y construir una vida auténtica al lado de Isabela, sin la condena de estar con una esposa que no quería. Ambos estaban dispuestos a luchar contra las barreras sociales y las expectativas impuestas por la sociedad, porque habían encontrado algo especial en el otro. A medida que avanzaban en su relación, Gustavo e Isabela se enfrentaron a la desaprobación de Joyce, pero no solo a eso, también a la resistencia de su entorno social y a muchos planes que crearon en contra de ellos, como uno en el que Joyce envió a un hombre a decirle a Gustavo que él estaba con Isabela, que era su pareja. Muchos los juzgaron y trataron de desanimarlos, pero su amor se fortaleció ante la adversidad. Ellos se apoyaron mutuamente y se convirtieron en un equipo unido, dispuesto a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Fueron derrumbando uno a uno las barreras que la propia Joyce les colocaba y se dieron cuenta de los planes que ella armaba. Con el tiempo, Gustavo e Isabela demostraron a aquellos que dudaban de su amor y su capacidad para tener éxito juntos que eran capaces de construir una vida feliz y plena. A medida que trabajaban juntos, la empresa de Gustavo prosperó. Isabela demostró ser una socia valiosa y una esposa ejemplar. Gustavo e Isabela crearon una familia hermosa y amorosa, criando su familia en un ambiente de amor y libertad. A medida que construían un futuro juntos, nunca olvidaron los momentos en los que bailaron en el jardín secreto y los recuerdos de los padres de Gustavo que les inspiraron. Su historia es un recordatorio de que el amor puede vencer cualquier barrera y desafiar cualquier obstáculo. Gustavo e Isabela encontraron el coraje para seguir sus corazones y vivir una vida auténtica y llena de amor. También esta historia es un recordatorio de lo poderoso que puede ser el amor. A través de su valentía y determinación, ellos nos enseñaron importantes lecciones, como seguir el corazón, ya que Gustavo e Isabela se atrevieron a seguir sus verdaderos sentimientos a pesar de las circunstancias complicadas y las expectativas impuestas por la sociedad. Nos enseñaron la importancia de escuchar nuestra voz interior y perseguir nuestra felicidad, a luchar contra la adversidad, enfrentar los desafíos y la resistencia al entorno, sin permitir que los obstáculos nos detengan. Ellos nos inspiran a ser valientes y perseverantes, incluso cuando enfrentamos oposición y dudas externas. Gustavo e Isabela se apoyaron en cada paso del camino. Su amor fue fortalecido por una comunicación abierta y de confianza, además del respeto que se tenía mutuo. Nos recuerdan la importancia de tener una base sólida en una relación y trabajar juntos como un equipo, a ser auténticos y fieles, porque Gustavo e Isabela se eligieron para vivir una vida auténtica, siguiendo sus propios deseos y alejándose de las expectativas impuestas por los demás. Nos enseñan también la importancia de ser fieles a quienes somos y perseguir nuestros propios sueños, incluso si eso significa ir contra la corriente. Inspirar a los demás. A medida que superamos las adversidades y encontramos nuestra felicidad juntos, nuestra historia puede convertirse en una fuente de inspiración para las demás personas. Nos instan a ser valientes en nuestras propias vidas y buscar la felicidad verdadera, alentando a otros a hacer lo mismo. En resumen, la historia de Gustavo e Isabela nos enseña que el amor verdadero es auténtico, es capaz de trascender barreras sociales y es capaz de desafiar las convenciones. Nos anima a seguir nuestros corazones, superar la adversidad y construir una vida basada en amor y autenticidad. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas. En la historia de hoy veremos cómo una mujer que encuentra a su marido cumpliendo una fantasía en el carro se da cuenta de que es engañada. Quédate hasta el final
y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, recuerda darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un pequeño y tranquilo pueblo donde todos se conocían, se desarrolla esta historia de infidelidad y engaño. Gustavo es un hombre casado con Isabela, una mujer elegante y dedicada a su hogar. Gustavo es dueño de un taller de reparación de automóviles. Él es un hombre mayor y respetado en la comunidad. Es en ese taller donde conoce a Adrieli, una joven y atractiva mujer que ha sido contratada recientemente en el taller. Desde el momento en que se ven, surge una atracción intensa entre ellos y rápidamente comienzan una relación clandestina. Gustavo se siente cautivado por la juventud y la pasión de Adrieli, algo que siente que le hace falta en su matrimonio con Isabela. A medida que su relación avanza, Adrieli se siente más enamorada de Gustavo y Gustavo a su vez también se siente más apasionado por ella. Él se sumerge cada vez en un mundo de mentiras y engaños. Él le miente a Isabela sobre su paradero y sus actividades, inventando excusas para poder encontrarse con Adrieli a espaldas de su esposa, lo que le quedaba muy fácil ya que Adrieli trabajaba en el taller y ellos se escondían dentro de los carros para poder verse. Sin embargo, la sospecha comienza a rodar en la cabeza de Isabela. Ella empieza a notar muchos cambios en la actitud de Gustavo. Su nerviosismo y las contradicciones en sus explicaciones la hacen cada vez más creer que Gustavo le está mintiendo. Isabela decide seguir a su esposo y descubrir la verdad por sí misma, lo cual se ve frustrado porque ella no se esperaba con que Douglas, uno de los funcionarios de Gustavo, la recibiera encubriendo a su jefe. Un día, mientras ella llegaba al taller y Gustavo estaba con Adriel dentro de un carro, Douglas fue corriendo a avisarle a Gustavo, a lo que Gustavo le dice que tiene que deshacerse de ella, tiene que mandarla para la casa como sea. Cuando se encuentran, Isabel empieza a preguntarle a Douglas dónde está Gustavo, que ellos habían quedado en verse ese día y él no ha aparecido todavía en la casa. Douglas empieza a inventarle una y otra excusa para que Isabela se fuera tranquila de ahí, pero ella le dijo que no, que ella se iba a quedar esperando a Gustavo, que le buscara y que le dijera que ella lo iba a esperar dentro del carro porque le tenía una sorpresa. Douglas, aunque respetaba mucho a Gustavo por ser su jefe, veía a Isabela como una mujer hermosa y no merecedora de todo lo que Gustavo le estaba haciendo. Él le decía constantemente cosas bonitas, pero Isa le recordaba que ella era su jefa, esposa del dueño del taller, y que no quería ver lo que le despidieran, entonces que por favor la respetara. Ella le recordó que buscara a Gustavo en donde fuera y que lo esperara en el carro. Douglas se va en búsqueda de Gustavo para avisarle lo que Isabela está planeando. Él le dice que Isabela no se ha ido y que ahora lo está esperando en uno de los carros del taller porque le tiene una sorpresa. Gustavo decide ir hasta donde Isabela y mientras tanto, Douglas aprovecha la ausencia de Gustavo y se queda en el carro con Adrieli. Él comienza a enamorar a Adrieli, diciéndole que él es mucho mejor que Gustavo y que le puede hacer cosas que él nunca le haría. Sorprendentemente, Adrieli, sin pensarlo dos veces, acepta la propuesta de Douglas. Sí, ella se queda en el carro con Douglas y comienzan a tener un tipo de relación. En eso, Gustavo e Isabela se encuentran y comienzan a discutir porque Gustavo le pide que no interrumpa su trabajo en el taller, que se vaya, que él está muy ocupado. Isabela no entiende el porqué de la actitud y por qué es que él no quiere que ella esté ahí. Ella le reclama porque sorprendentemente necesitaba estar con él porque le iba a hacer una sorpresa de lo que a él más le gustaba, dentro de un carro. Sin embargo, él se negó y simplemente le dijo que la iba a mandar con Douglas para la casa, que esperara porque lo iba a buscar para que él se encargara de llevarla. Ahí, cuando Gustavo va en busca de Douglas para avisarle que lleve a Isa, se encuentra a Adrieli abrazándolo. Gustavo no aguanta los celos y la rabia y comienza a reclamarle a ambos. La situación se le sale por completo de control y esta reacción es lo que hace que Isabel descubra la verdad. Claro, por eso era que estabas con el afán de que me fuera de aquí. Es una de las palabras que le menciona Isabela. Gustavo se queda sin palabras y no sabe qué hacer. Simplemente ya no puede ocultar quién es Adrieli para Isa. Y Douglas también comienza a decirle todo lo que sabe a Isa.
Isa se siente devastada y traicionada, pero decide enfrentar a Gustavo y poner fin a la farsa en la que se había convertido su matrimonio. El encuentro entre Isabela, Gustavo, Douglas y Adrieli se convierte en un enfrentamiento lleno de emociones y reproches. Isabela le expresa su dolor y su enojo, dejando claro que no está dispuesta a seguir viviendo en una relación basada en la mentira. Mientras tanto, Adrieli, aunque culpable de participar en la infidelidad, también se da cuenta que la falta de sinceridad y compromiso de parte de Gustavo no le dejará nada, y al final lo termina dejando. Al final, Isa termina quedándose con Douglas, que le ofrece un brazo de apoyo para escucharla, con mucho cariño y respeto. La historia nos muestra las consecuencias dolorosas de la infidelidad y el engaño en una relación. Destaca cómo las acciones deshonestas pueden destruir la confianza y afectar profundamente a las personas involucradas. Además, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta y la honestidad en las relaciones de pareja. La infidelidad, como se muestra en la historia, es un camino doloroso y destructivo que deja cicatrices profundas en todas las personas involucradas. En el caso de Gustavo, su búsqueda de emociones y aventuras fuera de su matrimonio solo le dejó el dolor y la desconfianza. La falta de comunicación abierta y la falta de compromiso con su esposa lo llevaron a buscar lo que creía que le faltaba en otra persona. La conclusión de esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos recuerda que la honestidad y el compromiso son fundamentales para construir conexiones auténticas y duraderas. Además, nos muestra la importancia de ser conscientes de nuestras necesidades y comunicarlas de manera abierta y sincera con nuestra pareja. Al reflexionar sobre esta historia de infidelidad y engaño, queda clara una lección valiosa y profunda: la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones humanas. La historia nos muestra cómo la falta de honestidad y el engaño pueden destruir la confianza y el vínculo entre las personas involucradas. Gustavo, en su búsqueda de esas emociones, se sumerge en un camino de engaños que lo aleja de su esposa y que acaba con su matrimonio. A su vez, Isabela, quien descubre la traición, experimenta el dolor y la decepción que resultan de la infidelidad. A través de esta historia recordamos que las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos tienen un impacto duradero en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Es importante ser conscientes de nuestras elecciones y sus consecuencias y esforzarnos por construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la sinceridad. En definitiva, la lección que podemos extraer de esta historia es que la honestidad y la comunicación abierta son esenciales para cultivar relaciones fuertes y saludables. Al hacerlo, podemos construir vínculos duraderos y significativos que nos brinden felicidad y satisfacción a lo largo del camino de la vida. Hemos llegado al final de nuestra historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes, coméntame algo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isabela al descubrir a tu esposo engañado? A él lo bloquearon de WhatsApp y no podía ni dormir por eso. Quédate hasta el final de la historia y descubre cómo termina este joven. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isabela y Gustavo habían estado en una relación bastante turbulenta durante algún tiempo. Gustavo era extremadamente celoso y posesivo, lo que lo llevó a constantes discusiones y peleas entre ellos. Isabela, por su lado, finalmente tomó la decisión de terminar la relación con Gustavo, buscando paz y liberación de esa relación opresiva y tóxica. Sin embargo, el proceso de separación no fue nada fácil. Gustavo se negaba a aceptar la ruptura y comenzó a acosar a Isabela por todos lados. Intentaba comunicarse con ella de la forma que pudiera, mandándole mensajes con amigos, en fin, por todos los medios posibles. Isabela, aburrida de toda esta situación, bloqueó su número en WhatsApp, pero él cogió esto de excusa para ir a la casa de Isabela y exigirle que lo desbloqueara. A lo que Isabela, en medio de discusiones con él, se negó a desbloquearlo y le confesó que ya ella tenía una relación hace 2 semanas y que no pensaba desbloquearlo porque no pensaba volver con él, que él era una persona demasiado tóxica. Gustavo estaba obsesionado con la idea de descubrir con quién estaba saliendo Isabela, ya que ella no le dio el nombre, convencido de que ella no podía ser feliz sin él. Isabela le dejó claro a Gustavo que ya no era su amor y que habían terminado definitivamente precisamente por esas reacciones de él tan tóxicas.
Ella no sentía pasión ni amor entre ellos y estaba decidida a seguir adelante y buscar su propia felicidad. Isabela caminó decidida alejándose de Gustavo y Gustavo con rabia le prometió que no le iba a dejar ser feliz. Él sentía una mezcla de dolor, ira y decepción por toda la situación. Él no podía creer que la relación con Isabela hubiera terminado. Isabela, por su lado, se sentía atrapada en ese círculo de toxicidad y desconfianza. Ella no quería estar con una persona así. Por eso era consciente de que había tomado la decisión correcta al terminar con él. Pero eso no hacía que fuera más fácil lidiar con esta situación. Después de salir de la casa de Isabela, Gustavo se encontró con su amiga Joyce, que también era amiga de Isabela. Y Gustavo comenzó a preguntarle con quién era que Isabela estaba saliendo. Joyce obviamente no quiso comentarle nada. Ella le dejó muy claro que era amiga de ambos y que ella no se iba a meter en la vida de ellos. Y además le recordó que Isabela terminó con él porque él era muy celoso y posesivo. En ese momento, Gustavo reacciona en contra de Joyce y le dice que ella no es su amiga porque no lo está ayudando. Y amenaza diciendo que si Isabela no es feliz con él, no va a estar con más nadie. Isa se encuentra luego con Joyce. Ella está bastante preocupada por la situación con Gustavo y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. Joyce le contó que él había estado buscándola y que anda averiguando con quién está saliendo Isabela. Isabela se sorprendió al escuchar esto, pero también se sintió aliviada de tener el apoyo de Joyce. A pesar de la confusión y el dolor, sabía que no estaba sola. Joyce le explicó a ella que él no iba a darse por vencido, que además debía cuidarse porque Gustavo era peligroso. En el momento de saber con quién estaba, iba a tener un problema gigante. Mientras tanto, Gustavo estaba furioso y desesperado. Él no podía aceptar el hecho de que Isabela lo hubiera dejado por alguien más. Buscaba respuestas y apoyo de su mejor amigo, Douglas, quien intentaba calmarlo y le aconsejaba que resolviera las cosas directamente con Isabela. Douglas sabía que Gustavo era posesivo y celoso y entendía por qué Isabela había decidido terminar la relación. A pesar de ser amigo de Gustavo, también tenía en cuenta el bienestar de Isabela, mucho más de lo que nos imaginamos, y no quería involucrarse en su conflicto. Gustavo continúa en su búsqueda de quién era la persona que estaba con Isabela y va a donde Ítalo, otro amigo, a hablarle sobre la situación con Isabela. Ítalo le comenta que debe estar tranquilo, que además la persona con la que está Isabela la va a cuidar bien, que Douglas no iba a hacerle ningún daño. Gustavo se sorprende ante esta revelación. No puede creer que Isabela esté saliendo con Douglas, su mejor amigo. Finalmente, Ítalo le pregunta si él no sabía o no tenía idea de quién era la persona, a lo que Gustavo le afirma que no lo sabía y que no sabía que su amigo fuera capaz de ser tan traidor. Finalmente, Gustavo decidió enfrentar a Isabela y a Douglas y fue a buscarla a su casa, a reclamarle por haberse metido con su mejor amigo. Pero ella se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante sin él. No quería ser parte de la perturbación constante en su vida y buscaba vivir en paz. Gustavo, en su enojo y frustración, amenazó con descubrir con quién estaba saliendo Isabela y hacerle pagar. Pero Isabela se mantuvo firme y no cedió a sus provocaciones. Sabía que era mejor alejarse de esa toxicidad y no permitir que la perturbara más. La historia llegó a un punto crítico cuando Gustavo, impulsado por su ira y obsesión, amenazó con causar problemas y buscar venganza contra Isabela y Douglas. Sin embargo, Isabela se mantuvo fuerte y decidida a seguir adelante, dejando claro que no se dejaría intimidar ni manipular. Después de la confrontación, Gustavo le dice que él no les va a hacer nada, porque ella, al final, también está siendo engañada por Douglas, quien ya está casado hace un mes. Isabela se sorprende por todo lo sucedido. No puede creer lo que está viviendo en ese momento. Al mismo tiempo, se siente liberada por tomar la decisión de terminar la relación con Gustavo. Y de la misma forma, termina la relación con Douglas. Isa aprendió que no podía permitir que el amor se convirtiera en una prisión y que su felicidad no dependía de estar con alguien que la hacía infeliz. Ella no iba a permitir que alguien no la supiera amar. Decidió centrarse en su propia vida y buscar la felicidad por sí misma. Sabía que merecía una relación sana y llena de respeto y estaba dispuesta a esperar y encontrar a alguien que la valorara como él merecía. La conclusión de la historia es muy clara.
nos muestra la importancia de establecer límites saludables en una relación y de tener el coraje de poner fin a una relación tóxica. Isabela tomó la valiente decisión de terminar con Gustavo y también con Douglas, reconociendo que la relación estaba plagada de celos, posesividad y violencia emocional. Y aunque la separación fue difícil y Gustavo se negó a aceptarla, Isabela se mantuvo firme en su determinación de vivir una vida libre de perturbaciones. Ella entendió que merecía ser tratada con respeto y vivir sin el constante acoso y control de Gustavo. La conclusión de esta historia nos enseña que el amor no debe ser posesivo ni controlador. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, la confianza y la libertad individual. Isabela entendió que no necesitaba estar en una relación donde se sintiera insegura y controlada, y tomó la decisión de buscar su felicidad y bienestar emocional. Esta historia nos invita a amarnos a nosotros mismos y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Y también nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir nuestra propia felicidad y bienestar emocional. Sigamos el ejemplo de Isabela y no permitamos que nadie nos robe nuestra libertad. Y busquemos relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor genuino. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber si has pasado por alguna situación como esta, has estado en alguna relación